¿Alguna vez soñaron con, no sé, ir a París, a Roma, a Madrid? Y más allá de eso, ¿sintieron alguna vez esa parálisis justo antes de empezar algo nuevo? Como, por ejemplo, aprender el idioma para ese viaje. Hoy nos vamos a meter en un material que, a simple vista, parece una cosa, pero esconde una conexión fascinante. Tenemos las transcripciones de un podcast que enseña español. Se llama Simplemente Español. Y la misión de hoy es doble. Primero, vamos a desglosar una técnica súper sencilla para hablar de planes de viaje. Pero, y esto es lo más interesante, vamos a ver una segunda idea que aparece casi de la nada. Una estrategia de motivación que se puede aplicar a casi todo. Es que, a primera vista, parece que hubieran pegado dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, una lección de español para turistas y por otro, un mini manual de autoayuda. Nuestro trabajo es encontrar el hilo que une todo. Y esa filosofía es la idea de que para mover una montaña, lo que necesitas es una buena estrategia para mover la primera piedrita. O sea, el tema de fondo acá no es el español, es la psicología de cómo empezar. Bueno, a ver, entremos en materia. La primera parte del material se centra en enseñar a hablar de viajes. Y la propuesta es bastante audaz. Te dicen que se pueden construir frases complejas usando solo 3 palabritas clave. A, en y para. Y lo notable de ese enfoque es la simpleza. Es deliberada. Obviamente usar preposiciones en español es muchísimo más complejo, ¿no? Pero la fuente ignora a propósito cosas como voy a pie o usar por. Se enfoca en un principio 80-20, digamos. Te da el 80% de la utilidad con el 20% del esfuerzo gramatical. Y eso para la motivación inicial es clave. Es una estrategia para bajar la carga cognitiva, entonces. En lugar de memorizar un montón de reglas, te dan 3 bloques. Como decías antes, ¿no? Como piezas de Lego. La primera es A para el destino. Los ejemplos son los que uno esperaría. Voy a París, quiero ir a Roma. Y el método de enseñanza que usan es muy activo. No es una lista de vocabulario y ya. Los presentadores, que se llaman Víctor y Anneli, lo convierten en un diálogo. Hay una parte donde Víctor dice, yo voy a Francia, a París. Y Amélie le responde, qué bien, yo voy a Italia, a Roma. Y después se preguntan, ¿a dónde vas tú? O sea, te fuerzan a repetir, a internalizar la estructura. Es aprender interactuando, no memorizando pasivamente. Eso es interesante, pero el material sugiere por qué se detienen ahí. Porque alguien podría preguntar, no sé, por los países masculinos o las excepciones. La estrategia es dar solo lo justo para ser útil, pero sin abrumar. Esa es exactamente una filosofía que se percibe. Totalmente. El objetivo no es la perfección, es la comunicación. Ahora, se trata de darle al principiante una victoria rápida. La sensación de poder armar una frase coherente como voy a París en los primeros 5 minutos de estudio. Eso es increíblemente poderoso. La precisión ya vendrá después. La confianza es lo primero. Entiendo. Es como construir una base de confianza y sobre eso después vas agregando la complejidad. Luego meten la segunda pieza del Lego, la preposición en para el transporte. Y ahí las frases empiezan a crecer. Voy a París en tren. Y justo ahí es donde introducen su primer matiz gramatical, lo que demuestra que no están simplificando por simplificar, sino que es estratégico. Explican que en también se usa para países con género femenino. Voy a Francia, voy a Italia. Y eso te permite construir una frase ya más sofisticada. Voy a Francia, a París, en tren. Lo que llama la atención de eso es que el modelo es escalable. No es solo una frase, es una fórmula que puedes adaptar. País, ciudad, transporte, es un patrón que se repite. Pero de nuevo, se frenan antes de complicarlo. No te mencionan en barco o en coche. Se quedan con los ejemplos más comunes para no saturar. Exacto. Y la última pieza del rompecabezas responde la pregunta fundamental. El por qué. El propósito del viaje. Y para eso usan la palabra para. Y acá la fuente hace una distinción muy útil, que la verdad enriquece mucho la capacidad de expresión. Explican que se puede usar para seguido de un sustantivo. Por ejemplo, voy a Berlín para trabajar o para vacaciones. Y la segunda forma, que es la que te abre más el juego, es para seguido de un verbo, ¿no? Una acción.
Los ejemplos que dan son voy a París para visitar la Torre Eiffel o voy a Roma para comer pizza. De repente, la frase ya no es solo logística, ahora tiene una historia, una intención detrás. Lo fascinante es que el método te enseña una estructura que refleja cómo pensamos nosotros en un viaje. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y al combinar todo, llegamos a lo que ellos llaman la frase definitiva. Es como la culminación del método. En el material que vimos hay 2 ejemplos súper claros. Sí, los tengo acá. El primero es, voy a Francia, a París, en tren, para visitar el Museo del Louvre. Y el segundo, voy a Italia, a Roma, en avión, para comer pasta y helado. La transformación es increíble. Pasas de no poder decir nada a expresar una idea completa con matices en una sola oración. Esa es la recompensa psicológica. El método está diseñado para eso, para generar una sensación de logro real y rápido. Te demuestra que no necesitas meses de estudio para empezar a comunicar ideas que importan. Solo se trata de tener la estrategia correcta. Y esa sensación de logro, de construir algo grande con piezas chicas, es el puente perfecto para la segunda gran idea del material. Es verdad, porque resulta que esta filosofía no solo se aplica a las frases, sino a cómo enfrentamos cualquier tarea que nos da miedo. El material da un giro de 180 grados y nos presenta la regla de los 5 minutos. Un concepto que, a primera vista no tiene nada que ver con aprender español. Pero la conexión es profundísima. La filosofía de fondo es idéntica. Dividir una tarea que parece un monstruo en el primer paso más pequeño y manejable posible. Si la tarea aprender español se reduce a aprender 3 palabritas para mi viaje, la tarea estudiar para la universidad, que es el ejemplo que usan, también se puede romper en pedacitos. Y esto, la verdad, plantea una pregunta importante sobre cómo encaramos nuestros grandes objetivos en general, ¿no? El ejemplo es muy concreto. Usan a Meli, la presentadora, y ella describe un sentimiento que creo que todos conocemos. Llegar a casa de la universidad sintiéndose floja, sin energía, y dejar el estudio para mañana. Y mañana, y mañana. La tarea de estudiar se siente como un monstruo gigante. Un monstruo abstracto que es lo peor. Estudiar no es una acción, es un concepto. Y nuestro cerebro es un experto en posponer conceptos vagos. La regla de los 5 minutos es básicamente el antídoto contra la vaguedad. El plan de acción que le proponen es brillante por lo simple que es. El compromiso no es estudiar 3 horas. Es, al llegar a casa, abrir los libros y los apuntes por solo 5 minutos. El compromiso es tan, pero tan chiquito que es casi imposible no cumplirlo. La barrera de entrada es mínima. Y van un paso más allá, que esto es clave. No es solo hacer la tarea pequeña, sino también hacerla atractiva. A veces le llaman apilamiento de hábitos o algo así. Le sugieren a Meli que durante esos 5 minutos se prepare su té favorito y ponga música clásica suave. ¡Claro! Con eso asocias el inicio de la tarea, que es la parte más difícil, con algo placentero. Estás como hackeando el sistema de recompensa de tu cerebro. En lugar de pensar, tengo que estudiar, el pensamiento se transforma en, es la hora de mi té y mi música, y de paso abro los libros. Te baja la resistencia mental. Y el último componente del plan es crucial, definir la tarea mínima. Y específica. Ella no se va a enfrentar al monstruo de la literatura. Su objetivo para esos 5 minutos es absurdamente específico. Resumir los datos más importantes sobre el autor Goethe. Es una acción medible, concreta y, como dicen ellos, nada asustadora. A ver, analicemos por qué este plan funciona tan bien según lo que dicen ahí. Se pasa de un objetivo vago y que abruma, estudiar, a un plan súper concreto y manejable. Abrir libros 5 minutos con té, para resumir datos de Goethe. El cambio psicológico que describe a Meli es inmediato. Ella dice, ya no me siento floja, siento que tengo un plan claro. Y esa es la clave de todo el asunto. La parálisis no venía de la pereza, venía de la falta de claridad. Una vez que hay un plan de acción, por más minúsculo que sea, la sensación de control vuelve. El problema, muchas veces, no es la falta de disciplina, es la falta de una buena estrategia para arrancar. Lo que me lleva a la conclusión que sacan en el material, que es una frase muy poderosa. No son flojos, solo necesitan una mejor estrategia.
Y esto cambia todo el enfoque del problema, ¿no? Deja de ser un defecto de carácter, un soy perezoso, no tengo motivación, y se convierte en un problema de método. Exacto. Y eso es mucho más empoderador. Un defecto de carácter se siente como algo permanente. Una estrategia se puede cambiar, se puede mejorar. Lo que este podcast, Simplemente Español, está sugiriendo, tanto en la lección de idioma como en el consejo de productividad, es que el éxito no depende de la motivación inicial, que es un recurso súper volátil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, lo que sacamos de estas fuentes son dos aplicaciones de la misma filosofía. Por un lado, un método para aprender un idioma que prioriza la confianza y la comunicación por sobre la perfección gramatical. Y por otro lado, una técnica psicológica para ganarle a la procrastinación, que se basa en reducir la fricción del primer paso hasta que sea casi inexistente. En los dos casos el secreto es el mismo: hacer que el inicio sea tan pequeño, tan concreto y tan poco intimidante que la resistencia a empezar simplemente se desvanece. La conexión es que tanto aprender un idioma como aprobar un examen son montañas. Y la sabiduría de este material es que uno no se prepara para escalar una montaña mirando la cima y agobiándose. Uno empieza por encontrar la estrategia correcta para dar el primer paso. El método de las 3 palabras es la estrategia para empezar una conversación. La regla de los 5 minutos es la estrategia para empezar a estudiar. El material fuente termina con un llamado a la acción muy concreto. Le pide a su audiencia que identifique esa gran tarea que siempre pospone y que defina con la mayor especificidad posible cuál sería su primer paso de solo 5 minutos. No la tarea completa, solo el primer pasito. Y eso nos deja con una reflexión para nosotros, ¿no? Las fuentes conectan una técnica de aprendizaje con una estrategia de vida. Y esto me lleva a pensar, ¿y si la barrera más grande para aprender algo nuevo, lo que sea, no es su dificultad, sino nuestra propia estrategia para empezar? Quizás el obstáculo no es la complejidad del español, o la cantidad de material que hay que estudiar, o lo ambicioso de un proyecto. Quizás el verdadero obstáculo es que nos paramos frente a la tarea diciendo, tengo que escalar esta montaña, en lugar de preguntarnos, ¿cuál es el primer paso de 5 minutos, el más pequeño y manejable, que puedo dar ahora mismo? La pregunta que queda flotando es, ¿qué tarea de 5 minutos en nuestra propia vida podría ser la llave que destrabe ese gran objetivo que venimos aplazando?